Y esa es la dinámica que podamos encontrarnos los domingos para aprender de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer todos un versículo que está en Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos a leerlo 3 veces. Dicen que cuando uno repite las cosas se le van quedando. De hecho, en la pedagogía, lo más necesario para que las personas aprendan las cosas es a través de la repetición. Por eso uno lo pusieron a hacer 100 veces la A. De hecho, hoy en el tránsito, una de las cosas que hacen los policías de tránsito es que ellos colocan unas planas, ¿sí?, para que la persona se acuerde de que no debe hacer lo incorrecto. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 29. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuevamente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los... Amén. ¿Y la última vez? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Soberano Rey, Padre Celestial, en esta noche, Dios, te imploro tu dirección, tu guía. Te necesito muchísimo, Dios, así como mis hermanos también te necesitan. Queremos rogarte para que nos hables a través de tu palabra, nos guíes cómo debemos nosotros andar, y sobre todo, Señor, que nuestra boca hable correctamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, que esta palabra entre en nuestras vidas y que también esta palabra vaya diseñándonos a nosotros para hacer las cosas cada día más correctamente. Te adoramos, Dios de los cielos. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de la familia obediente. Vamos a hablar acerca de la familia. Vamos a estar hablando acerca de la familia obediente. Y cuando hablamos de la familia obediente, estamos hablando de aquellas familias creyentes que son llevadas a obedecer la palabra de Dios. Cuando hablamos de la familia, podemos decir en primer lugar que la familia es una institución creada por Dios para su gloria. A esa misma familia cabe decir que Dios le ha colocado ciertos parámetros o ciertas guías para que vivan unas vidas sanas y llenas de bondad para la gloria de Dios. Pero es reconocido que hoy en día encontramos muchas familias en las cuales casi todos sus integrantes son creyentes, pero por lo general, en vez de encontrar bendición en ella, se encuentran cosas que no hacen referencia a un buen testimonio. Y uno de los casos es que hoy se encuentran muchas familias que hablan mal de una u otra cosa. Y sabe que una de las cosas que Dios determinó para que hubiese un buen funcionamiento de la familia es a través del diálogo. Pero hoy muchas familias han desconocido lo que Dios ha determinado en su palabra, razón por la cual hoy vamos a hablar acerca de una familia que obedece a Dios. Es una familia que habla bien. Es decir, una familia obediente es una familia que habla bien. Y vamos a ver la primera razón. Según Efesios capítulo 4, 29, la primera razón es porque esa familia busca no corromperse en el hablar, es decir, en sus dichos, en sus palabras.
una de las cosas, hermanos, es que esta mañana veíamos en medio de la enseñanza que la Escritura muestra ciertos parámetros que nosotros debemos seguir. De hecho, es imperativa. La Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros hagamos lo que Dios ha establecido. Y lo primero que vamos a ver en cuanto a una familia que obedece a Dios es que busca no corromperse en el hablar. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El término corrompido tiene que ver con palabras obscenas, tiene que ver con palabras torpes, palabras bobas, palabras que no tienen base para edificar. Eso es lo que tiene que ver la palabra corrompida. Es una palabra que no le da honor a Dios, no resalta la gloria de Dios. ¿Saben, hermano? Hay que buscar, la familia tiene que buscar no corromperse en el modo de hablar. Y lo primero que vamos a ver ahí es que no debemos hablar cosas indebidas. En la familia no se debe hablar cosas indebidas. Proverbios capítulo 20 versículo 19 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Saben, hermanos, que hace mucho tiempo estamos en Ocaña y cuando estábamos en el instituto se escuchó algo que decía un niño en una de las casas de los hermanos, y el niño, cada vez que llegaba alguien y estaba hablando al pastor, el niño decía: el pastor no sabe predicar. Nosotros escuchando un niño que no sabe homilética, no sabe hermenéutica. ¿Por qué un niño va a decir que el pastor no sabe predicar? ¿Quién dice eso? Los padres. Él ha escuchado lo que los padres han dicho. Por eso, hermanos, debemos buscar no corromper nuestra familia con el modo de hablar. Hay que hablar sanamente. Y dice: el que anda en chisme descubre el secreto. ¿Sabe, hermano? La Biblia enseña que no hay que andar chismoseando, no hay que andar murmurando. No, que fulanita de tal se puso esos tacones, bueno, allá la hermana. Que usted se le acerca: hermana, cuidado, se va a caer, eso es otra cosa, ¿no? Pero ya murmurar acerca de los hermanos, acerca del pastor, yo creo que es algo totalmente muy malo, hermano. Muy malo. Razón por la cual el creyente debe buscar no corromperse en el hablar. Por eso no podemos hablar cosas indebidas, cosas que no nos competen a nosotros, hermanos. No debemos hablar. No debemos hablar cosas que no nos competen. Ese es donde se evidencia una familia que obedece a Dios. ¿Saben, hermano? Otra de las cosas en cuanto al buscar no corromperse es que no debemos hablar cosas en el momento inadecuado. Proverbios 15 versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el momento que haya problemas, que hayan dificultades, que se hayan levantado personas contra otras, quiero decirles, hermanos, que las personas debemos hablar para calmar el ánimo. Es decir, que si se presenta un problema, nosotros no vamos a llegar, como dice vulgarmente el mundo por ahí, dice, a echarle tizón a esto, o echarle gasolina para que se prenda. No, porque la Biblia dice que no, dice el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida. Y esas son cosas torpes que a veces hacemos con nuestras palabras. Debemos de llegar a calmar el ánimo. Por eso Proverbios 15 versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Tampoco en el momento que usted lo estén ofendiendo, hermano. No vaya usted a tomar el mismo molde del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se enseñaba hoy que la realidad es que nosotros debemos vivir como Dios ha establecido. Hay que buscar calmar los ánimos. Por eso, hermanos, por eso no debemos hablar cosas en el momento inadecuado. Debemos saber qué es lo que estamos hablando. Una de las cosas es que hoy por hoy, hermanos, hoy se ve creyente que no le teme a Dios. Nada más anoche hablábamos acerca de que el salmista dice: estoy maravillado con tus testimonios. Y una de las cosas es que la palabra maravillado no tiene que ver que se saltó porque vio algo hermoso, sino es un asombro interno que lo lleva a temer al testimonio, a lo que Dios hace. ¿Sabe? Y veíamos el caso de que cómo Dios sacó su pueblo de Egipto y mostró muchas maravillas a favor de Israel. Pero ¿qué pasó con las maravillas que Dios mostró en contra de Egipto? Fue algo terrible. ¿O qué pasó con Ananías y Zafira? Fue algo terrible. La verdad es que estamos llamados a obedecer a Dios porque Dios tiene un poder maravilloso, excelsamente grande. Y la Biblia dice que nosotros no debemos hablar palabras corrompidas. Saben, hermanos, esto es algo que hiere mucho, mucho. Esto es algo que hermano, que a veces coloca personas en contra de otras cuando fueron muy amigas o fueron muy unidas. Aún en la pareja hay un desplazamiento porque se hablan palabras que no están de acuerdo a como Dios lo estipuló. Hay que hablar bien. Otra de las cosas es que una familia que obedece a Dios no habla cosas para estimular las peleas. Proverbio 21, versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Miren, hermanos, muchas personas han muerto en el día de hoy por hablar cosas inventadas, otros por hablar cosas que escucharon. ¿Sabe? Me acuerdo tanto que en el año 97, nosotros estábamos polluelitos, todavía muchachones, comenzando la adolescencia, y había un primo que era muy malo, tremendo. Si usted le decía algo, él lo agrandaba. Y un día estuvo hablando acerca de un grupo subversivo. Se puso a hablar por toda la vereda que él los conocía. Vea, hermano, a ese primo lo secuestraron 2 días, le dieron una paliza y le volvieron a la casa. Saben, por estar hablando, y era un niño. ¿Sabe, hermano? Dios nos manda a hablar lo correcto. Por eso, cuando nosotros obedecemos, buscamos no hablar cosas corrompidas o no corrompernos en el hablar, hermanos. En Proverbio dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Hay que guardar la lengua, cerrar la lengua. No siempre somos esos sabios que nos creemos que somos. Hay que guardar la lengua, hermano. Mejor que usted lo conozca que una persona calleíta y anda muy correctamente, no que se la dé de sabio y esté murmurando y diciendo cosas que no debe decir. Lo segundo que vamos a ver del por qué una familia que obedece a Dios habla bien es porque busca hablar para edificar primeramente a sus hijos. En el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay una necesidad, pero debe hablarse bien. Por eso una familia que obedece a Dios
Busca hablar es para edificar. Hay que edificar a los hijos. En Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Saben, hermanos, hay que enseñarle al niño que él debe hablar bien. Y hablar bien en el sentido también de la pronunciación, no solamente. Porque hoy los niños se la pasan viendo Barney y hablan como Barney. O sea, el papá le dice al niño, cuando le va a decir te quiero, le dice te quelo. Pues bueno, esas son cosas de sentimiento, de afecto. Pero por lo general los niños no desarrollan la lengua bien. Ahora, no me estoy refiriendo a eso. Cuando estamos hablando para la sana edificación en cuanto a los hijos, es que si el niño dice una mala palabra, usted no tiene que aplaudirle. Tiene que corregir eso, hermanos. Porque Dios ha determinado que al niño hay que instruirlo. Y la palabra instrucción tiene que ver con cercar. Ahora, no cercar para atrapar, sino cercar para que el niño tenga un camino visible y totalmente despejado. De hecho, que no se aparte ni izquierda ni a derecha. Hay que instruir a los niños. Si el niño habla mal, hermano, por muy niño que sea, usted tiene que corregirlo. ¿Saben qué? Había un vecinito que tenía alrededor de 2 años, y él hablaba y la mamá decía, cuando él decía una mala palabra, ¡ay, dijo sal de fruta! Y nosotros, esa cita es loca, ¿no? Mire, no les voy a alargar el cuento. José Jaime está preso, salió de la correccional de menores, ya está en la cárcel de mayores, pero totalmente un vagabundo. ¿Y saben qué les quiero decir, hermanos? Que no corrigieron a ese niño. ¿Sabe? Y ese niño escuchó a sus padres hablar esto. Por eso ellos lo dijeron. Por eso ellos lo dijeron. Por eso, hermano, hay que hablar palabras para edificar. Hay que hablar correctamente. El término edificar tiene que ver con colocar lo adecuado. No hablar sandeces. Es lo necesario. Es importante que como familia entendamos que debemos obedecer a Dios hablando bien. Además de edificar a sus hijos, también debe edificar a su pareja. En Génesis capítulo 31, versículo 4, vemos una historia muy bonita. Y es que Jacob tiene problemas con su suegro, entonces manda a llamar a las 2 esposas. Si bien él podía tomar la decisión solo, pero no tomó la decisión solo, la tomó con sus 2 esposas. ¿Por qué quiero hablar de esto, hermano? Porque la verdad es que hoy, cuando Dios nos manda a que hablemos con la pareja, cuando hay un negocio, hermano, hay que hacerlo. Saben que cuando el hombre fracasa y no le dice a la esposa o lo hizo contrario, ella solamente le dice, te lo dije. Yo te lo dije, yo lo sabía. Pero hay que hablar, hermanos, con la pareja, porque esto edifica el hogar. Esto edifica la economía de la familia. Hacer todo correctamente, hermanos. También hay que hablar con la pareja, edificar el hogar, edificar la vida de la pareja en cuanto al trato con los hijos. Deben tener una unidad en cuanto al trato a los hijos, en cuanto a la autoridad que hay sobre los hijos, en cuanto al manejo de los problemas que hay con los hijos. Hay que hablar con la pareja antes que cualquier otra persona. Hermanos, y no solamente en eso, también en el área sexual. Esto no es cosa del otro mundo. Saben, hermanos, que hoy por hoy muchas de las mujeres casadas no disfrutan de la relación sexual. Y esto no es para que usted no vaya a venir la próxima reunión de pareja. Pero, hermanos, una de las cosas es porque a veces el hombre se queda callado o a veces la mujer se queda callada. Dios nos hizo el uno para el otro. Estamos diseñados.
en cuanto al matrimonio. Y saben que la Biblia enseña que el hombre debe disfrutar y que la mujer debe disfrutar en cuanto al goce sexual. Razón, hermano, por la cual la pareja debe hablar ahí también. Hoy hay muchos problemas y muchos de esos problemas tienen que ver porque no hay un disfrute en la relación sexual. Razón por la cual a veces el hombre mira por fuera de la casa o la mujer mira por fuera de la casa. Hay que hablar, hermano, porque Dios lo estipuló, porque nosotros el momento de hablar con la pareja sanamente se está edificando el matrimonio. Por eso hay que hablar. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hablar de los problemas de los hijos con la esposa, hablar de los negocios o de la parte económica o hablar de la parte sexual, hermano, eso es para edificación. Eso es para edificación con la pareja. Además de eso, hermanos, debemos buscar hablar bien para edificar a los familiares. Nosotros debemos hablar correctamente para edificar a los familiares. Si nosotros en un pasado tuvimos una triste o malvada historia con algún familiar, debemos hacerle entender que nosotros somos nuevas criaturas y que ya no podemos hablar las mismas porquerías, las mismas cosas malas o perversas que hablábamos, sino que ya debemos hablar conforme a lo que Dios ha establecido. En este contexto habla acerca de que somos nuevas criaturas, que hay que desechar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces hay que hablar cosas correctas como Dios lo estableció que nosotros lo hablásemos. Mire, hermanos, esto es necesario. Es necesario que usted coja en momentos, sea la madre o sea el padre, hable con sus hijos. Es necesario que usted hable con su pareja. Es necesario que usted hable con los familiares que tienen problemas. Qué lindo es que los familiares de nosotros lleguen a nuestras casas, o te llamen, o te manden un mensaje. Tenemos problemas y queremos hablar acerca de esto. Es importante que nosotros podamos entender que debemos mantener una vida recta como Dios lo estableció, para poder hablar lo que está de acuerdo, lo que edifica, lo necesario, porque el versículo dice: sino que hablemos lo que sea bueno para la necesaria edificación. Cosas que edifiquen, no cosas que destruyan. Usted no se vaya a colocar con su pareja como está ahí en la imagen, espalda con espalda, que ya ni hablan. La idea es hablar. La idea es hablar. ¿Cómo sabe usted que sus hijos tienen un problema si usted no se sienta a hablar con ellos? ¿Cómo sabe usted que su esposa tiene un problema si cuando usted llega a la casa, llega cansado y prefiere ver televisión hasta tarde y no dedicarle 5 minutos? ¿Cómo sabe usted por lo que una persona que convive con nosotros está pasando por un problema si usted no extiende ese tiempo para hablar con ellos? Los niños tienen problemas, los adultos, cualquier etapa de la vida del ser humano hay un problema. Entonces, hermanos, hay que hablar bien para la edificación de una familia. Lo tercero y último, hermano, que hace una familia que obedece a Dios, es que busca dar gracia a los oyentes. Ahí mismo en Efesios 4:29, la última parte dice: a fin de dar gracia a los oyentes, para que dé gracia
El término tiene que ver es cuando escuchan lo necesario, cuando el oyente escucha lo necesario, cuando siente que Dios le ha hablado a través de una persona. Y no estamos hablando de consejos prácticos ni de consejos, estamos hablando de que una persona que obedece a Dios habla las cosas de Dios, habla correctamente. Entonces el término hace alusión es a la idea de que al escuchar hablar, eso me cura o me ayuda en lo necesario. Es decir, que el consejo logre ayudar en el problema. Proverbio 12 versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, hermano, hace mucho tiempo estábamos recién casados con mi esposa y no sabía yo cómo tratar un problema. Llamó un hermano y le pregunté, le dije: hermano, mire, usted sabe que yo soy nuevo en esto, pastor muy querido. Le dije: me está sucediendo esto con mi esposa, y no vayan a creer ustedes que los pastores no tienen problemas. Bueno, todavía estaba de estudiante, ahora sí, en el sentido de que ni siquiera había venido a práctica, pero eso no quiere decir que no tenga problemas, no. Y me acuerdo que me fui y me dijo: bueno, hijo, listo. Después concretamos una cita, fui y me dijo: bueno, cuando usted vaya a hablar con su esposa, cuando usted vea que algo no le guste, porque claro, yo costeño, ella ocañera, no le digan huicha. A ver, ella ocañera. A mí me gusta la yuca, a ella por lo general la arepa. Claro que ha venido cambiando ciertas cosas. Yo morenito, ella totalmente blanquita. Y eso era un mundo de espacio. Gracias al Señor que nos unió Cristo. Pero saben, hermano, había mucha diferencia. Y les cuento de que el hermano me dijo: cada vez que a usted no le gusten las cosas, no pelee con ella, déjela quieta, pero cuando esté bien y tenga platica, sáquela a comer, compre un helado y ahora sí dígale: mire, amor, a mí no me gusta cuando usted me hace esto. Y eso comenzó a suceder, de que no peleábamos en el momento, no, para nada, ya no le paraba la cosa y me iba para la calle o para el instituto. Pero después de haber escuchado ese sabio mensaje, hermano, le cuento que eso nos ayudó, no solamente a mí, sino a ella en el problema. Por eso, hermano, Proverbio 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y no está hablando de calmante ni de algo farmacéutico, está hablando de ayuda, de algo que se necesita para salir adelante en el problema. Buscar dar gracias a los oyentes es algo que hace una familia que obedece a Dios. Dale, Saida, por favor. Es decir, que la palabra dicha refresca la vida del necesitado. Ahora sí, quiero leerle Proverbio 15, versículo 4, dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Sabe que el término apacible tiene que ver con pociones curativas. De hecho, sí tiene que ver con medicina, tiene que ver con un remedio medicinal, tiene que ver con una cura para la sanidad. Y es interesante que dice: la lengua apacible es árbol de vida. Hace referencia a una sanidad a través de la lengua. Hay que entender una cosa aquí en cuanto a esto, hermanos. Hay que entender una cosa aquí. Y es esto:
en el momento que hayan problemas, porque estamos hablando de buscar dar gracias a los oyentes, y es en el momento que una persona tenga problemas, hermanos, que nuestra lengua no sea hallada, como está en la parte B del versículo, donde dice más, la perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu, no, sino que sea unas palabras, hermanos, que lleguen a lo profundo del necesitado, aquel que está abatido de espíritu. Hay una enfermedad que hoy está llevando a muchas personas a la muerte. ¿Cuál es, hermano? ¿Ah? El estrés es una. El cáncer también, sí, hermano. Saben, hermanos, sea la enfermedad que sea, nosotros estamos llamados a enseñarle a esa persona que se encuentra en un estado mal, hermanos, de la palabra de Dios, a darle un consejo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No hace mucho llegó una señora a la iglesia, está yendo a la iglesia, gracias al Señor, en los patios, y tuvo la intención 4 veces de quitarse la vida. Cuando yo llegué ya a la casa de ella quería que yo le solucionara el problema. Yo apenas la estaba conociendo, no sabía en realidad el problema. Yo lo que le dije fue que Dios todo lo hace para su gloria, y que ese momento difícil que estaba sucediendo en su vida, Dios lo había permitido, Dios lo había colocado, Dios lo había hecho para que ella conociera a Dios. Y comencé a decirle por qué en ese momento ella estaba orando, por qué estaba buscando ayuda de Dios. Y saben, hermano, y ella dijo, claro, si esto no me hubiera sucedido, ahora ella va a la casa y dice, a la iglesia y dice, si esto no me hubiera sucedido, yo no hubiese conocido a Dios. Está invitando a personas para ir a la iglesia, pero saben, hermano, hay que buscar dar gracias a los oyentes, y buscar dar gracias a los oyentes no es que cuando ustedes lo oigan se estén riendo, no, es que cuando lo oigan a usted hablar, sepan que está hablando una persona que tiene sabiduría, pero sabiduría que da Dios a través de su palabra, la cual nos capacita o que es ejecutada por el Espíritu Santo para que hablemos bien, conforme a las palabras de Dios, para ayudar a esas personas en los problemas. Por eso, hermano, dice, la lengua apacible es árbol de vida. Tiene que ver que la lengua apacible es medicina. Tiene las capacidades para curar. Por eso, hermano, es importante que usted entienda que una familia que obedece a Dios busca dar gracias a los oyentes. Además, es decir, que la palabra sea adecuada para lo necesitado. Eclesiastés 12, versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El término hincado tiene que ver que se dio en el lugar correcto, que se dio en el lugar donde se podía colocar. Y una de las cosas es que miraba yo y hacía referencia de que no debe darse, cuando dice que son como clavo hincado, hacía referencia que no debe darse en lugar donde por arriba parezca una capa, pero por dentro esté hueco, sino en un lugar donde haya firmeza, que sea adecuado para que el clavo entre. Pero una de las cosas que aquí no está hablando del clavo, está hablando acerca de las palabras, y las palabras deben ser adecuadas. Por eso, hermanos, debemos hablar bien. Usted no puede llegarle a una persona que tiene cáncer, hablarle acerca de problemas matrimoniales. ¿Para qué en ese momento tan difícil de la vida le va a ayudar? Eso no es dar gracia a los oyentes, eso no es ayudarlos. Por eso, hermanos, hay que hablar las palabras adecuadas.
hay que saber lo que está sucediendo con las personas para poder hablar las palabras adecuadas. ¿Saben qué? Que hay personas que a veces no saben ni lo que hablan. Nosotros teníamos un tío que él se colocaba a ver televisión con uno, ¿no? Pero ya las personas que son del campo, cuando llegan a la ciudad, ellos por lo generalmente a las 6 de la tarde, 7, están durmiendo. Y él se colocaba a ver televisión con nosotros, ya cuando era el ratico para nosotros levantarlo para que se acostara. Nosotros, tío, levántese. Y él se levantaba hablando de política. Y sí, y como nos veía hablando nosotros, él creía que nosotros estábamos hablando de la política. Por ejemplo, estábamos hablando del fútbol un día y se levantó hablando de Serpa es el que va a ganar. Y palabras inadecuadas en el momento inadecuado. Hermanos, cuando nosotros vayamos a hablar, recordemos que debemos hablar lo necesario para los oyentes, debemos hablar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas. Que sean pocas, pero que sean las necesarias. Quiero concluir con lo siguiente. Toda familia que reconoce que Cristo es su Señor, razón por la cual obedece, está llamada a aborrecer la forma y el contenido de lo que el mundo habla. Es decir, ya usted no va a hablar con los gestos que hablaba antes, como los costeños que hablan así, todo. No, mentira, nosotros los costeños hablamos bien. Hermanos, no va a hablar ya como hablaba antes, ni la forma ni el contenido. Ya no va a hablar como lo hacía antes. Lo va a hablar como Dios lo ha estipulado. Toda familia que reconoce a Cristo debe hablar conforme al modelo que Dios colocó para que los creyentes hablásemos. Hay que hablar es como Dios determinó que habláramos, para la sana edificación. Y toda familia que reconoce a Cristo como su Señor debe hablar para edificar, para ayudar al oyente y no para destruir, hermano. Sea el oyente que sea la pareja, sean los hijos, sean los familiares, o sean los amigos y aún los enemigos. Debemos hablar para edificación. Dios les guarde. Vamos a orar. Soberano Señor, gracias porque tú nos has enseñado cómo debemos hablar. Y si en realidad nosotros te obedecemos a ti, debemos hablar bien, Señor, como tú lo has estipulado. Guárdanos cada día. Quita, oh Dios, de nuestra boca lo que no agrada, lo que no te agrada, Señor. Lleva a nuestras bocas la verdadera palabra tuya. Capacítanos para hablar lo adecuado, lo correcto, lo que es necesario para la sana edificación. En el nombre de Jesús te quiero pedir por cada hermano que tenga problemas, oh Dios, en su hogar, con sus hijos, con los amigos, para que nos ayudes cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén.